¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén resguardadas en su casita y que se encuentren con toda su familia. En este pequeño video quiero compartirles el siguiente tema, que es estados de la materia. Primero vamos a recordar qué es la materia. Se define como cualquier cosa que tenga masa y ocupe un espacio. La materia constituye todas las cosas que utiliza, como agua, madera, platos, bolsas de plástico, ropa y zapatos. Lo que quiere decir absolutamente todo lo que podamos ver y tocar. Los diferentes tipos de materia se clasifican por su composición y estos son tres, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Primero veamos todas las características de la materia sólida. Ejemplos de un sólido pueden ser una piedrita o incluso una pelota de béisbol, las cuales tienen una forma y volumen definidos. En un sólido, fuerzas de atracción mantienen unidas las partículas, como átomos o moléculas. Las partículas de un sólido están ordenadas en un patrón tan rígido que su único movimiento es vibrar lentamente en sus posiciones fijas. Para muchos sólidos, sus estructuras rígidas producen cristales. Acá tenemos una imagen de la amatista. Es un sólido. Es una forma púrpura de cuarzo. Tenemos en aumento las moléculas que lo componen. Y si ustedes se pueden dar cuenta, sus moléculas están bastante cerca unas de otras, haciendo la composición de dióxido de silicio. Estas no tienen demasiado movimiento porque están unas muy cerca de las otras. Ahora veamos las características de la materia líquida. Un líquido tiene un volumen definido, mas no una forma definida. Las partículas se mueven lentamente en direcciones aleatorias. Quiere decir que se mueven de un lado hacia el otro. Tienen una mayor movilidad que las partículas de un sólido, pero están suficientemente atraídas entre ellas para mantener un volumen definido, aunque no una estructura rígida. El líquido conserva su propio volumen, pero adopta la forma del nuevo recipiente. Una diferencia entre el sólido y el líquido es que el sólido muy difícilmente ustedes pueden cambiarle su forma. Pueden tocar la pared, que es un ejemplo de materia sólida, y esta no va a cambiar su estructura, a menos de que agarren un cincel y un martillo y empiecen a picarlo. Ya se vuelven partículas más pequeñas. Pero el líquido, si ustedes lo tocan, van a sentir cómo sus partículas se resbalan entre sí. Como ejemplo tenemos el agua. Como el líquido adopta la forma de su recipiente. Si ustedes toman dos vasos de distinto tamaño y de distinta forma, se van a dar cuenta que si en un vaso lo cambian hacia el otro, van a tener la misma cantidad de líquido, solo que adaptándose a la forma del otro vaso. Sin embargo, va a ser la misma cantidad de agua. En el acercamiento de las moléculas, ustedes se dan cuenta
que las partículas están bastante cerca, pero que no se tocan entre sí. Y esa distancia que existe entre ellas permite que se resbale, pero que tenga la suficiente fuerza para no separarse con tanta facilidad. Ahora tenemos la materia en estado gaseoso. Un gas no tiene ni forma ni volumen definidos. En un gas, las partículas están alejadas, tienen poca atracción entre ellas, se mueven a velocidades extremadamente altas y adoptan la forma y el volumen de su recipiente. Estas últimas dos características son muy similares a las del estado líquido. Como podemos observar en el ejemplo, un gas adopta la forma y el volumen de su recipiente. En este caso, el recipiente del gas es un globo. Y por la forma del globo, su forma es redonda. Si el globo fuera alargado, su forma sería alargada. En el acercamiento de las partículas podemos observar que estas están bastante separadas, lo que hace que haya muy poca fuerza de atracción entre ellas y fácilmente se dispersen. Cuando se libera un gas, estas moléculas o partículas se separan bastante rápido y se disuelve. En resumen, tenemos las características: forma, volumen, arreglo de partículas, interacción entre partículas, movimiento de partículas y algunos ejemplos. Las características de un sólido son que tiene una forma definida, tiene un volumen definido, son fijas y muy cercanas, tienen una interacción bastante fuerte, su movimiento es muy lento por el poco espacio que tienen entre ellas y algunos ejemplos de el estado sólido es el hielo, la sal y el hierro. En el caso del líquido, adopta la forma del recipiente, tiene un volumen definido, sus partículas se mueven de forma aleatoria, pero son bastante cercanas. Su fuerza de interacción es bastante fuerte. Su movimiento es moderado. Y algunos ejemplos son el agua, el aceite y el vinagre. Ustedes pueden pensar en cualquier otro líquido. Y por último, el gas. Adopta la forma del recipiente. Llena el volumen del recipiente. El arreglo es aleatorio y separado. La interacción, en esencia, ninguna. Sus movimientos son bastante rápidos. Y algunos ejemplos de el estado del gas, tenemos el vapor del agua, el helio y el aire. Como podemos observar, algunas características entre los estados se parecen bastante y algunos son muy diferentes también. Espero que me hayan entendido. Ya saben que por cualquier duda pueden escribirme al siguiente correo. Espero que nos veamos pronto y que Dios me la siga bendiciendo.